Tengo ante mí, y perteneciente a la colección Filosofía del Interés Personal, el Tratado Didáctico de Economía Política por don Mariano Carreras y González, catedrático de Economía Política y Derecho Mercantil en el Instituto de San Isidro, con un prólogo de don Santiago Diego Madrazo, catedrático de Economía y Estadística en la Universidad Central. Es la tercera edición, sumamente corregida y adicionada. En el prólogo veo que en la Biblioteca Virtual Cervantes, que es de donde estoy tomando esta edición digital, lo han conservado todo menos el año. Voy a ver si en el índice... advertencia de la tercera edición, vamos a ver, la advertencia está fechada en el año 1880. Luego viene una crítica de L'Economiste Belge de 1866. Bien, lo que me interesa es el prólogo, lo que me interesa es citar un pasaje del prólogo por Santiago Diego Madrazo, en el que pasa revista a nuestros clásicos económicos, a los clásicos de la economía española. Dice: la publicación de un libro nuevo, aunque sea una protesta contra la ciencia, es por lo menos, si llega a excitar el interés público, causa ocasional de discusión, en la que se depuran las doctrinas y, andando el tiempo, se hace siempre justicia a lo falso y a lo verdadero. Hoy mi amigo don Mariano Carreras y González publica un libro nuevo, pero no para protestar contra la ciencia, sino para propagar la sana doctrina y defenderla contra sus adversarios. Viene a continuar, con honra suya y provecho de la enseñanza, la serie de trabajos económicos que han visto la luz en nuestro país y que, aunque menos conocidos y de menor influencia que los de otras naciones, son, sin embargo, preciosas joyas que debieran tenerse en más estima. Giginta, Medina, Oliva, Domingo Soto, Álamos, González de Cellórigo, que en 1600 hacía consistir la riqueza no en la moneda, sino en la industria natural y artificial. Pedro de Guzmán, que en 1614 decía que con el trabajo se compraban todas las cosas. El padre Márquez, que en 1604 presentía el sistema fisiocrático. Álvarez Osorio, Caja de Lezuela, Dormer, Fernández Navarrete, Gándara, Pérez de Herrera, López de Deza, Martínez de la Mata, Mendo, Moneada, Saavedra Fajardo, Valle de la Cerda, Zavala, Ward, Ustariz, Vard, Ustariz, Aso, Arriquíbar, Cabarrús, Campomanes, Jovellanos, Campmañi, Moñino, Sampere, Iguarinos, Cangargüelles, Vadillo, Valle Santoro, Flórez Estrada, Espinosa de los Monteros, La Sagra, Marliani, Mora, Valle, Pastor, Colmeiro, Figuerola, Bona y Carballo, con otros muchos que no es fácil enumerar, forman el catálogo de los escritores que, unas veces adelantándose a las doctrinas comunes en Europa y otras siguiendo la general corriente, han mantenido vivo el amor a la ciencia en España desde el siglo XVI hasta nuestros días. Pues bien, sí, prestemos más atención a los clásicos de nuestra economía y empecemos por el primero de la lista, por Giginta, del que ciertamente no vamos a encontrar demasiado, pero voy a poner ante los ojos del espectador todo lo que he podido allegar sobre él. Desde luego la biografía en el diccionario biográfico de la Real Academia de la Historia, la biografía de Giginta es bastante escueta y extravagante, porque lo presenta su autor, que, aquí está, que es John Philip Reader. John Philip Reader, pues parece ser que se ha dejado convencer por los activísimos servicios exteriores de la Generalitat catalana y nombra a Giginta en la entrada del diccionario de la Real Academia de la Historia como Miquel Giginta i Doms, con esa convención de la I latina para los apellidos catalanes, que no es
no es contemporánea a Giginta, desde luego. Bueno, pues lo llama Miquel Giginta i d'Oms. Perpiñán, Francia, 1538 a 1587, o sea, murió en el mismo. Canónigo y escritor. Elaboró una serie de memoriales y tratados acerca del problema de la mendicidad. Fue protegido del arzobispo de Toledo, Gaspar de Quiroga, a quien Giginta dedicó su segunda obra, La cadena de oro. Gracias al apoyo de Quiroga se fundaron entre 1578 y 1584 hospicios para mendigos en Toledo, Madrid, Granada y Barcelona, inspirados en el modelo de las casas de misericordia propuesto en los escritos de Giginta. Detrás de los títulos de sus obras, quizá algo extraños y barrocos para un lector moderno, pero bueno, desde luego, La cadena de oro no es un título en absoluto extraño. Hay centenares, yo diría que incluso millares de comentarios que se llaman Catena Áurea, cadena de oro, y el resto de los títulos tampoco son tan barrocos. Pero bueno, hay unas propuestas realistas y bien elaboradas de política social. En un proyecto inspirado en las ideas de Luis Vives, Giginta propone la fundación de Casas de Misericordia, unos centros de recogida y formación profesional para pobres indigentes que a la vez actuasen como oficinas de colocación, financiados por donaciones y por la venta de la producción manufacturera que tenía lugar en ellos, y organizados y administrados por la Iglesia. Giginta es de los pocos escritores de su época que escribieron sobre el problema de la mendicidad, sin atribuir la decadencia de las costumbres al aumento en el número de indigentes. Yo creo que sería más bien, falta un A, sin atribuir a la decadencia de las costumbres el aumento en el número de indigentes. Se reconoce una relación entre paro y mendicidad. Vamos, que a lo mejor no es que sean unos degenerados y unos viciosos y unos holgazanes, sino a lo mejor es que no hay empleo y por eso hay indigentes. Reconoce una relación entre paro y mendicidad y no considera la proliferación de esta última práctica exclusivamente como producto de una cultura de holgazanería. O sea, falta una preposición importante ahí. Bueno, que los pobres no siempre lo son porque pertenezcan a la cultura de la holgazanería, aunque esto parece es desde luego una denominación anacrónica, cultura de holgazanería. Obras, vamos a ver, esto era lo que queríamos. Las obras de Giginta son Atalaya de Caridad, Zaragoza, 1578. Tratado de Remedio de los Pobres, Coimbra, 1579. Y hay edición moderna de Santolaria, dices, no es Santolaria, pero bueno. Barcelona, Ariel, 2000. Exhortación a la compasión de los pobres, Barcelona, 1583. Y La cadena de oro, Perpiñán, 1584. En cuanto a bibliografía secundaria, nos dan Cabillac, la reforma de la beneficencia en la España del siglo XVI. La obra de Miguel Giginta en Estudios de Historia Social, 1979. Rieder, Miquel, o sea, el autor del artículo. Rieder, Giginta i d'Oms, Miquel, en Perdices de Blas y Rieder, Diccionario de Pensamiento Económico en España, 1500-1812. Madrid, Fundación ICO, es decir, Instituto de Crédito Oficial, que da créditos para cosas importantes. Bueno, editorial y también la editorial Síntesis, año 2000. Muy poco, desde luego, y muy poca bibliografía. Podríamos añadir la mención que hace de Giginta Camilo José Cela en La Rueda del Mundo, que está dentro de su colección de artículos Cajón Desastre. Bueno, el artículo se titula Con una marca en la mejilla y se publicó en el diario Arriba el 15 de abril de 1947. Y dice así, a mitad del artículo más o menos, a mitad del artículo. Cuando Martín Lutero inventó los campos de concentración y recluyó a los mendigos que pudo cazar en el campo de Wittenberg, solo los teólogos españoles levantaron su voz de protesta. Por este tiempo apareció en Lisboa el famoso texto de Giginta en defensa de los pobres. Hemos dicho que el texto de Giginta es de 1579. De 1579. Y
Lutero murió en 1546. O sea, por este tiempo, lo que es por este tiempo, pues no. Apareció en Lisboa el famoso texto de Giginta en defensa de los pobres. Dos tendencias se enfrentaron entonces, las de quienes veían un algo capaz de eterna salvación, aun en el hombre más piojoso y miserable que pudiera darse, y la de quienes veían en el ser humano un sujeto social, un ente obligado a comportarse en esta vida de una manera determinada, dejando la cuestión de la salvación de su alma como un asunto meramente privado, en el que no convenía entrar. La confusión invadió a los pueblos y las mentes más claras han venido desde entonces predicando en el desierto. Los campos de concentración se extendieron por el mundo entero con nombres diversos y finalidades no siempre acordes, y la eficiencia fue antepuesta a la moral, aun en las latitudes donde, en principio, cabría suponer que tendría menos posibilidades de prosperar. La humanidad está en grave pecado, en el pecado del olvido, y ha de volver a la vieja idea de que el precedente histórico no puede justificar acción humana alguna que las propias conciencias hubieran de repudiar. A los mendigos de Wittenberg les ponían a trabajar, y al devolverles la libertad, o sea, en realidad, dicen, no, los luteranos infames frente a los católicos lo hacían todo bien. Bueno, en realidad, Lutero estaba haciendo lo mismo que proponía Giginta, que era recluir a los pobres para formarlos y darles un trabajo. Una agencia de colocación, decía anacrónicamente también el diccionario biográfico de la Real Academia de la Historia. O sea, en un principio no se puede decir que esto no se parezca a lo que proponía Giginta, y a lo que luego vimos que se hizo en el siglo XVIII con los gitanos. También se los recluyó en, no sé, en naves, también para ser un poco anacrónicos, como en naves industriales, se los recluyó para que perdieran el nombre, el idioma, el traje, el hábito y todo lo que tuvieran de gitano, para que dejaran de ser gitanos y se pusieran a trabajar. Y eran también campos de concentración, y eran campos de concentración católicos. Ciertamente que en el siglo XVIII, donde podría decir Cela en el diario Arriba, que quienes mandaban entonces eran los masones, más que la Iglesia Católica, tal cual. Bien, sí, probablemente, sí, algo de eso hay, algo cierto hay, desde luego. Pero bueno, que tampoco nos subamos a la parra con no, los católicos somos mejores, porque luego al final sí, aunque en tiempo de masonería, pues también hubo campos de concentración en España para los gitanos. Y bueno, es cierto también que hay una diferencia notable entre estas casas de misericordia de Giginta y los campos de concentración de Lutero. Dice Cela, a los mendigos de Wittenberg les ponían a trabajar y al devolverles la libertad se la hipotecaban con una señal en fuego en la mejilla derecha. Claro, esto es notable diferencia, ciertamente. Si volvían a ser prendidos, no conseguían de nuevo respirar el aire de la calle sin otra marca, esta vez en la mejilla izquierda. Si caían de nuevo, eran castigados con severidad, y en su caso, eliminados. Hoy la especie humana lleva ya ambas mejillas marcadas. Han sido muchos los marcadores, casi tantos como los marcados. Quizás no estuviera de más que alguien fuera pensando en que la solución era todo lo contrario de lo que se ha hecho. No he mirado hasta qué punto es verdad todo esto de las dos mejillas. Es mal indicio lo de que plantee a Giginta como alguien que responde a Lutero, siendo el libro de Giginta, de hecho es que Giginta nació en 1538, o sea, era un adolescente. Cuando vivía Lutero, Giginta no pasaba de ser un adolescente. Bien, como digo, hay pocos libros, pero sí he encontrado una referencia estupenda, óptima. Es un volumen dedicado a Giginta, una monografía dedicada a Giginta, sí, aceptar todo. Es el libro Giginta, de la charité au programme social, que no está recogido en la bibliografía del diccionario biográfico de la Real Academia de la Historia. No sé si
La última referencia que dan es del año 2000, del propio autor. No sé si porque el artículo es anterior, pero bueno, yo de todas maneras recomiendo vivamente el libro de Alexandre Pagès, Giginta, de la Charité au Programme Social, editado por las prensas universitarias de Perpiñán, el año... bueno, aquí hay algo... Sí, el año 2012. El año 2012. Y editado en formato digital, Open Edition Books, o sea, en formato libre, el año 2017. Y lo voy a enlazar, por supuesto. Se presenta así: reunidos por la Sociedad de Amigos de Iliberis. Estos textos son dedicados a Miquel de Giginta, ahora va, Miquel de Giginta, un hijo de burgueses perpiñaneses que fue canónigo de Elna, antes... Sí, más erratas, antes de dirigirse, pero falta alrededor de 1575 a Madrid, y proponer a las Cortes de Castilla una reforma de beneficencia que tendría por propósito crear las casas de misericordia en las principales ciudades de la península ibérica. Dando con ello, inició... Madre mía, perdón, ahora soy yo el que se esperaba ver erratas donde no las hay, vale. Claro, porque es un complemento circunstancial, pero es extraño. Dando con ello inicio a un coloquio organizado bajo la dirección de Michel Cavaillac. Esta obra trata temas educativos y sociales que reúne especialistas provenientes de diferentes disciplinas y que va más allá de una simple... Hay un montón de comas innecesarias, pero está hecho en Francia, tampoco vamos a pedir mucho, bastante que lo hacen en español, y que va más allá de una simple descripción de los escritos de Giginta, en los que propone una reflexión de la protección de la población. Bueno, pero qué diablos, es una universidad y Perpiñán es casi España. Debería, o sea, no vale la justificación. Pero yo quiero llamar la atención sobre el artículo de Félix Santolaria, efectivamente Santolaria, no Santolaría, porque aquí en la Real Academia vemos el artículo, bueno, puede ser, no, aquí no hay ningún santo, ah, sí, aquí está, sí, eso es, no aparece como una monografía, sino como una edición. Atalaya de Caridad se editó por Félix Santolaria, no Santolaría, en Ariel en el año 2000. Y Félix Santolaria Sierra escribe este artículo en este volumen sobre Giginta, porque él lo llama Miguel de Giginta. Félix Santolaria lo llama Miguel de Giginta como es de razón y como es lógico, Miguel de Giginta. Aproximación a las fuentes de Miguel de Giginta, un estupendo estudio que lo vincula, y ahora viene pues otra lista como la de antes, lo vincula con, dice, autores tan señalados como Juan Luis Vives, claro, con los tratados de Juan Luis Vives, 1526, y aquí hay una errata, al menos en la edición digital, porque pone Luis con tilde, como si la necesitara, como si no fuera un monosílabo, y como si se pronunciara Luis, que no se pronuncia Luis. Juan Luis, madre mía, Juan Luis Vives, 1526, y Juan de Robles, 1545, por una parte, o sea, esta herencia vivesiana que siempre se ha reconocido, y Gabriel de Toro, 1536, Domingo de Soto, 1545, y Lorenzo de Villavicencio, 1564, por otra. Y también lo compara con la doctrina de la Iglesia, con documentos administrativos, etc. Yo no puedo aportar mucho más de lo que aparece en este artículo y desde luego recomiendo su lectura para ir desvaneciendo las tinieblas que indiscutiblemente se ciernen sobre los clásicos de nuestra economía.